Carlota, yo creo que nuestros televidentes ya saben que estamos en la semana en la que vamos a llegar hasta el Día Mundial de los Archivos. Y esto ya nos lo contó Pía la primera vez que hablamos con ella. Y ahora vamos a seguir un poco la línea de ese leitmotiv que nos ocupan este año, que son las pesas y medidas. Y aquí Pía nos tiene preparados unos documentos, unos archivos, vamos a hablar con propiedad, ¿no? ¿Documentos en este caso? Entonces, el archivo sería el conjunto completo. Bien, pues entonces no he hablado con propiedad, no he empezado bien. Documentos, ¿eh? En torno a pesas y medidas, ya nos explicaste un poquito cómo venía y el porqué de las pesas y medidas, pero ¿qué tenemos ante nosotros? Bueno, lo que tenéis ante vosotros son documentos donde se plasman el hecho de que las cosas se miden. Entonces, de distintas épocas, porque esto es más antiguo que esto, se ve a simple vista, y además con las curiosidades que esto conlleva. En este primer documento lo que estamos viendo es mediciones de fincas, áreas, lo que pasa. Es un documento original. Es un documento original del siglo XIX, en el cual, del siglo XVIII, en el que estamos viendo distintas fincas, la descripción de la finca y las medidas que tiene cada una, con las cabidas, de forma que, aunque en ese momento todavía el sistema de áreas no existía, se medían por fanegas, por celemines, el sistema ya es un poco el mismo sistema que se utiliza posteriormente cuando se empieza a aplicar el sistema métrico decimal. Entonces, estos son medidas de tierras rústicas y estos son medidas de edificios urbanos. Estos dos libros nos dan aquí la descripción de la finca, se llamaba el Registro Fiscal de Edificios y Solares, nos da la descripción de la finca y luego las medidas que tiene. Y no solo eso, sino el valor económico, con lo cual nos sirve también para poder hacer una medida de carácter económico. ¿A cuánto salía el metro cuadrado construido en el siglo a finales del XIX? Eso es interesante, Pía, eso a la gente lo mismo le interesa hoy, ¿eh? No sé si vosotros habéis echado un cálculo de cómo ha cambiado. Nos lo dan hecho. El cálculo se puede hacer comparando unas con otras. Entonces, estos dos libros lo que registran es todos los edificios que existen además en un pueblo que ya no se puede ver, porque es Linares del Arroyo. Linares del Arroyo es un pueblo que quedó sumergido debajo al lado de Maderuelo, en el embalse del río Rieza, pero podemos reconstruir el pueblo entero gracias a estos documentos, con las medidas exactas de cada casa. Entonces, es un documento histórico de primer orden. Corresponde esta primera parte a finales del XIX y esto prácticamente hasta después de la Guerra Civil, cuando se realiza el pantano. Esto es el catastro del Marqués de la Ensenada. A mí me parece uno de los documentos más interesantes. Otra vez vemos las tierras dibujadas en el margen, la forma y la cabida. Y la superficie de la tierra. Este documento data de 1752. Y este otro corresponde a un expediente de venta de bienes desamortizados de mediados del siglo XIX, de 1845. Lo que vemos aquí, la descripción de estas tierras que corresponden a la ermita de Las Vegas de los Huertos, es lo mismo que vemos aquí 100 años después. Entonces, aquí está dado en varas castellanas y en medidas antiguas, y está ya aparece en hectáreas, que es lo que es la medida a partir de mediados del XIX. Claro. Pero si se fija uno, es la misma tierra. Hay 5 tierras subastadas, 5 tierras pertenecientes a la ermita y 5 tierras subastadas a mediados del XIX. Es tremendamente curioso, lo histórico, lo referencial. Creo que tienes algo más preparado por ahí. Por aquí hablábamos del sistema métrico decimal. El Instituto Geográfico y Catastral lo que se dedicó fue a hacer estadísticas y entonces a mediados de los años 40 sacó estadísticas de tierras concentradas, de concentración parcelaria, de tierras de superficies cultivables en las memorias que sacaba anualmente. Y entonces lo que tenemos es la descripción de las superficies que están dadas en hectáreas. Este documento también tiene pinta de que ¿data de cuándo? 1825. Pero en este documento lo que vemos son dos cosas. Una medida y algo que es muy conocido actualmente, la arroba. Sí. Las arrobas, las medidas se daban en arrobas porque era una cantidad, pero si leemos el documento con detenimiento, vemos el símbolo de la arroba. Sí, pero el símbolo de la arroba de Internet, tal cual. El símbolo de la arroba de Internet, tal cual. Bastante tiempo antes de que el arroba apareciera como tal. Entonces, el arrow está ya en documentos del siglo XIX. Están documentos desde el siglo XIV.
en Aragón. Sí, sí, no, es que me deja alucinado y yo creo que a la gente en su casa le va a dejar alucinado también. Y se encuentran muchos documentos desde esa época, prácticamente en la zona de Ariza, que es un pueblo que está lindando entre Soria y, vamos, prácticamente es el último pueblo de la provincia de Zaragoza. Cuando uno va hacia Soria, aparece un documento dado en arrobas y además en ambos casos tiene dos cuestiones. Primero, la medida de capacidad de la arroba, de lo que supone, y en segundo lugar, el esto junto con esto, el arrow de Internet.